Bueno, hay una frustración enorme, casi palpable, flotando en el ambiente electoral de hoy en día. Y seguro que alguna vez te has hecho esta pregunta incómoda pero súper necesaria. ¿Qué pasa exactamente cuando la democracia empieza a parecerse más a un reality show montado para la televisión que a una elección real e informada? Pues bien, en este análisis vamos a destripar cómo está el tema de los debates presidenciales en Colombia. Nos vamos a basar en las agudas observaciones del periodista Daniel Coronel y, lo que es aún más importante, en las voces de los propios ciudadanos. Es un tema absolutamente fascinante que nos va a revelar muchísimo sobre cómo funciona realmente la política contemporánea. Para entender todo esto a fondo, vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos hablando del espectáculo político colombiano, luego responderemos a la gran pregunta de si son obligatorios los debates, después haremos un repaso por su historia, analizaremos la famosa estrategia de no asistir, compararemos el voto emocional frente al voto por propuestas y para cerrar abordaremos la enorme crisis de representación que todo esto genera. Vamos a ello. Punto número 1. El espectáculo político colombiano, cuando los votantes se sienten ignorados. Fijaos qué interesante es esto. Para entender el impacto real de este fenómeno, hay que escuchar a la calle. Tenemos el caso de doña Nubia, una ciudadana que vive en Alemania. Ella se puso en contacto con Daniel Coronel para expresarle una desconexión total con lo que ofrecen los políticos hoy en día. Y soltó esta frase lapidaria: si quedan Cepeda, Paloma o de la Espriella, voto por el zapato. Literalmente, esta expresión captura a la perfección esa apatía tremenda que se siente cuando el sistema es solo ruido mediático. Quienes viven fuera del país y siguen las noticias a distancia sienten todavía más esa falta de espacios donde de verdad se debatan propuestas serias. Y ojo, porque esto no es solo una anécdota graciosa, es el síntoma clarísimo de un electorado que prefiere darle la espalda al sistema antes que apoyar a figuras que no explican sus proyectos. Pasamos al segundo bloque. ¿Son obligatorios los debates? La realidad legal. Claro, ante este nivel de cabreo monumental de los ciudadanos, la duda es lógica. Oye, ¿y por qué no se les obliga a debatir por ley? Todos damos por sentado que si quieres ser presidente tienes que dar la cara, ¿no? Pues la realidad jurídica es otra historia. En Colombia no hay absolutamente ninguna obligación legal para que los candidatos presidenciales participen en debates públicos. Cero. Es una decisión 100% voluntaria. Y claro, este vacío legal es la pieza clave de todo el rompecabezas. Es lo que permite a las campañas usar la asistencia, o mejor dicho, la inasistencia a un debate, como una simple táctica para ganar votos, en lugar de verlo como una obligación moral con la gente. Y cuidado, porque esto de que no sean obligatorios no es un invento colombiano. Si miramos a Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Allí tampoco hay una ley que los obligue. Y últimamente vemos cómo el foco pasa de las políticas al puro salseo y al espectáculo. Coronel nos recuerda momentos recientes muy sonados, como cuando el presidente Biden se quedó en blanco en directo, o ese debate entre Trump y Kamala Harris, donde media internet estaba discutiendo un rumor falso sobre si Harris llevaba un auricular escondido en un pendiente, en lugar de hablar de sus planes de gobierno. Al final, en ambos países, el sistema actual pone en bandeja de plata que la polémica se meriende a las ideas. Ante este panorama un poco desolador, Coronel pone sobre la mesa una alternativa muy interesante: los llamados town halls. Son básicamente asambleas comunitarias, muy típicas en Norteamérica, donde la propia gente del público coge el micrófono y le hace preguntas directas al candidato. Es un formato 1000 veces mejor porque quitas de en medio el teatro de los políticos peleándose entre ellos y centras el tiro en dar respuestas a la ciudadanía. El problema, pues que es carísimo. Requiere un despliegue técnico brutal y un trabajo estadístico enorme para elegir a un público realmente representativo e imparcial. Y claro, por eso no se hace tan a menudo. Entramos en la tercera parte, historia de los debates. Una línea de tiempo de podios vacíos. Para entender por qué los políticos de hoy escurren tanto el bulto, tenemos que tirar un poco de hemeroteca. La historia de Colombia con los debates es de traca. Fijaos, en 1986 se intenta hacer el primer debate formal. ¿Qué pasa? Que Virgilio Barco, que iba el primero a las encuestas, decide que no va. Así, sin más. Luego llega 1990, una época manchada por una violencia terrible donde asesinan a 3 candidatos, así que obviamente 0 debates. Y saltamos a 1994, a un debate de noticieros, donde lo único que pasó a la historia no fue una gran propuesta económica, no. Fue que el candidato Antonio Navarro, que ni siquiera estaba invitado, se coló en el plato bajando por la parrilla de las luces del techo. Es que es de película. Desde el minuto 1 el show le ha ganado la partida a las ideas. Y si seguimos avanzando en el tiempo, la cosa no mejora demasiado. En el 98 gana Andrés Pastrana y tampoco hay debates. Sí que hubo excepciones, claro. En 2010 vimos a Mockus debatiendo con Santos y en 2018 hubo un montón de debates impulsados por universidades, con De la Calle, Duque y Petro. Pero el fantasma de la silla vacía volvió con muchísima fuerza en 2022. En el momento más crítico, la mismísima segunda vuelta, Rodolfo Hernández dijo que no iba a debatir con Gustavo Petro. Y esto nos deja una lección clarísima. El que va ganando o el que cree que exponerse le va a restar votos, simplemente se da el lujo de dejar el atril vacío. Así de fácil. Vamos con la sección 4.
La estrategia de la inasistencia. ¿Por qué los candidatos no asisten? Como venimos diciendo, no ir a un debate no es porque al candidato le dé vergüenza hablar en público. Es pura estrategia de manual. Vamos a ver 3 ejemplos muy distintos pero muy reveladores que menciona Coronel. Tenemos a Iván Cepeda, que suele esquivar los formatos tradicionales de debate. ¿Qué consigue con esto? Pues que una buena parte de los votantes se quede sin saber exactamente cuáles son sus propuestas políticas. Por otro lado está Abelardo de la Espriella, que tras algún que otro tropiezo sonado en debates pasados, ha decidido cortar por lo sano y dedicarse a la autopromoción, vendiendo la idea de que los demás le tienen miedo. Y en el otro extremo del cuadrilátero está Sergio Fajardo. Él intenta mantener unas formas decentes y centrarse en propuestas concretas, pero se da de bruces contra un muro. Le cuesta horrores captar la atención de una audiencia que hoy por hoy lo que exige es un ring de boxeo. Quinta sección. Voto emocional frente a propuestas. El espectáculo por encima de la sustancia. Todo esto que estamos comentando cambia por completo la forma en que votamos. Piénsalo. Si no hay espacios formales para discutir ideas, las campañas aprietan otros botones, principalmente el de la emoción. Hay un contraste abismal aquí. Por un lado, tienes el voto emocional, pura víscera, rabia, indignación. A menudo, alguien que vota desde este enfado no te sabe nombrar ni una sola política real de su candidato, nada. Y por el otro lado, tendríamos el ideal democrático, el voto por propuestas, ese que nace de analizar la trayectoria de alguien y de entender qué necesita realmente el país. Pues bien, sin debates, la balanza se inclina pero por goleada hacia la emoción más pura y ciega. Y las campañas modernas son exactamente esto. Hoy en día todo pasa por las redes sociales. Se busca el clic fácil, el zasca en Twitter, el ataque directo para generar indignación rápida. Ya casi nadie se sienta a hablar de políticas estructuradas. Nos encontramos con votantes que se dejan llevar por la corriente del enfado colectivo. En el fondo, la política se está convirtiendo peligrosamente en una rama más de la industria del entretenimiento. Te sirve muchísimo para ganar la atención de la gente hoy, sí, pero es un modelo completamente vacío si luego tienes que gobernar un país entero mañana. Y llegamos a la sección final, la crisis de representación, el verdadero coste para nuestra democracia. Porque al final del día esto deja una herida muy profunda en el sistema y en cómo confiamos en nuestras instituciones. Votar sin conocer las propuestas es como votar a ciegas en la oscuridad. Esta frase resume a la perfección esa tristeza de tantos ciudadanos que sienten que no tienen a quién elegir. Si vas a las urnas movido solo por el odio al rival o por el calentón del momento, sin saber qué van a hacer con la educación o la sanidad, estás perdiendo el sentido mismo de las elecciones. La gente se queda huérfana de líderes de verdad, de esos que se remangan para explicar con pelos y señales qué país quieren construir. Así que después de desgranar todo esto, nos queda una reflexión que no podemos ignorar. Si las campañas modernas consisten en esquivar preguntas difíciles, montar numeritos en redes sociales y avivar el enfado de la gente, la calidad de nuestro voto cae en picado. Y esto nos lleva a la gran pregunta final. Cuando el puro espectáculo aplasta por completo a la sustancia, ¿cómo evitamos que nuestro voto se convierta simplemente en una ilusión? Es algo fundamental que merece que le demos una vuelta la próxima vez que nos acerquemos a una urna. Esperamos que este análisis os haya ayudado a ver con mucha más claridad un tema que es tan complejo como fascinante.